A 7:25 en el Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101 en este lunes 5 de agosto, inicia una semana. Estamos en el inicio también todavía de un mes importantísimo y heredamos un fin de semana de una gran cantidad de información. Para lo que sabemos, contamos con un gran equipo de comunicación y análisis de comentaristas en este Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101. Es para mí un privilegio y un placer volver a presentar a nuestra compañera Susana Gotró de Win. Gracias, José Luis Mendoza. Bienvenido al Tráfago citadino, ¿verdad? Después de estas pequeñitas vacaciones. Qué bueno que volviste, que estás contento, que estás prietito. Eso dice que cogiste bastante sol por allí, ¿verdad? Y estuviste con tu familia. Señores, julio 5, avanza el año. Nos llega la información. Ay, sí, agosto. Usted ve que yo soy una vieja pasada totalmente. Señores, mira, recibo la información de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados, CAS, que dirige nuestro querido amigo Fellito Suberví, de sus obras en julio, quien me ha estado bombardeándome con sus obras después de un comentario que hiciéramos, que en julio pues hizo dos importantes obras que beneficiaron a 83,000 personas. Una de ellas muy importante, que es la planta de tratamiento de aguas residuales y domésticas de Jaina Moza, que también beneficia a sectores como en vivienda, donde hay una gran concentración de personas y que hacía más de 30 años que estaba pues solicitando esta planta de tratamiento de aguas residuales, y también el túnel de Capotillo, cambiando a una forma de encajonamiento para conectarlo con el río Isabela, y pues esto ayuda mucho a la sanidad, al nivel de vida de estas localidades. De esta forma también la CAS pues trabajó los entornos, realizando la construcción de un pequeño parque, mejorando las aceras, los contenes, la iluminación, y esto pues son obras de gran impacto, aún con el tema que nos conversaba el señor Suberví, de que pues mucha gente no paga el agua, aún siendo un monto simbólico. Hay que seguir dando obras para poder pues seguir también avanzando en la exigencia del cobro del agua, importante líquido, un líquido necesario para la vida, y haciéndolo así de manera integral para que no solamente se hagan las obras, sino que también pues se integre al entorno. Así que muy bien por ti, Fellito, sigue trabajando. Eso es lo que se requiere. El presidente requiere y necesita funcionarios que resuelvan en los temas a lo que le ha sido asignado. Estas dos obras son importantes por el impacto que tienen. Bueno, el presidente, a través de su canal de WhatsApp, pues hizo una pequeña encuesta con varias preguntas para ver qué piensa la gente de cara a su propuesta de reforma. Entre ellas estaba la unificación de las elecciones como una fecha única. Esa sí se le puso fecha para el 2032. Otras fueron diferentes. Allí salió una pregunta nueva, que es la disminución del número de los diputados. Yo digo que esa era la pregunta gancho, la pregunta azucarada, porque hasta ahora nosotros habíamos preguntado bastante a los diferentes promotores de la reforma cuál era la reforma que se estaba solicitando. Y nunca se había hablado de la reducción de diputados. No creo que eso se vaya a materializar ni que sea posible. Yo creo que sí, que es una pregunta que, o es una propuesta que cae bien, que es simpática, pero más bien fue para poder pues
edulcorar las otras, como la que me llama la atención, hacer inmodificable el hecho de que se pueda optar por un tercer periodo. Y puesto así, le preguntamos, pero ¿cuál era la mayoría? Varias veces. Se quiere blindar la Constitución en ese aspecto para hacer más difícil la modificación de los periodos constitucionales a los cuales se puede optar. Sí, decíamos, pero ¿cuál? Tenemos una mayoría absoluta ya, una mayoría absoluta que es bastante difícil de alcanzar. Nos decían, no, porque vamos a ver, bueno, pues ahora ya se sabe. Y va a ser presentado más ampliamente hoy en la semanal para hacer. Eso se llama cláusulas pétreas, que son aquellos aspectos constitucionales que el constituyente pues pone en la Constitución como no se puede hacer modificaciones que versen sobre estos aspectos. Y yo quiero preguntar, ¿se ha consultado a la población? ¿Tienen estos legisladores que no vendieron eso en su propuesta para ser escogidos, para ver si ellos eran escogidos conforme a esa propuesta? Esa es una propuesta del Poder Legislativo que siempre habló de una modificación y de que el presidente quería dejar un legado, sobre todo en los aspectos del Ministerio Público Independiente, y cierto, habló de los periodos, pero nunca como una fórmula pétrea, inmodificable. Esa es una aspiración de la población. La población, cuando le han presentado o han intentado presentarle, porque en la última ocasión sí era el interés del presidente Danilo Medina, pero ya la Constitución impide ir a un tercer mandato. O sea, ya nosotros tenemos eso en la Constitución y no pudo alcanzar la modificación de la Constitución con esta mayoría absoluta que tiene nuestra Carta Magna. No lo pudo lograr, no pudo lograrlo el presidente Danilo Medina, quien hasta ese momento tenía un alto nivel de popularidad. No el mejor, pero lo tenía cuando empezaron los aprestos. Eso se fue deteriorando hasta terminar en la pérdida de las elecciones, pero no era un presidente que tuviera en el momento en que se gestó esa idea una baja popularidad, y ni aún así lo pudo conseguir. Es necesario hacerlo inmodificable, está dentro de los estándares constitucionales del sistema al cual nosotros nos hemos acogido este tipo de fórmula pétrea. Es una aspiración de la población. Yo digo que tal vez se nos ha vendido más y tendría más legitimidad el tema del Ministerio Público Independiente, que ya de por sí se establece que debe ser independiente, pero que pudiéramos mejorar los mecanismos para, de alguna manera, aunque sea en lo formal, en la plástica, en lo cosmético, que tuviera mayor dificultad para imponer un candidato. Pero entonces, paralelo a esta conversación, está surgiendo el nombre con unos niveles de que la gente crea que es posible de que Guillermo Moreno sea el próximo procurador. Y yo digo, ¿cómo vamos a concatenar estas dos cosas? O una cosa no es cierta o la otra no es cierta, o no se va a optar por una reforma constitucional para establecer un Ministerio Público Independiente porque ya se tiene la decisión de nombrar allí a Guillermo Moreno, o eso es un bulo de marca mayor, porque usted no puede colocar a un dirigente político que recién pasa una campaña electoral tan agresiva, tan marcada por las acusaciones, en algunos casos, para mí, hasta la difamación contra su contrincante, un activista que hizo una campaña totalmente intensa a favor y en defensa del presidente Luis Abinader como un Ministerio Público Independiente. ¿Es una o es otra?
porque actualmente Guillermo Moreno, en un sistema que pretenda un procurador independiente, está totalmente descalificado, es inelegible para ser procurador general de la República, con los juicios de valor que externó, sobre todo contra una parte de la oposición muy específica, sobre todo a la que pertenecía de manera natural el senador hoy de la capital, Omar Fernández. Entonces, vamos a escuchar lo que van a presentar en la semanal. Aún el WhatsApp tiene muchos afiliados, es una muestra muy pequeña. Y además la forma en la que usted votaba, pues tampoco te revestía a ti de la impersonalidad suficiente para tú optar por ir en contra de estas preguntas. El hecho es que a mí me emociona saber que la reforma constitucional es una de las prioridades en el menú de reforma que ha pedido y ha presentado el Ministerio Público, el Poder Ejecutivo, porque eso aleja totalmente los aprestos para designar a Guillermo Moreno, porque no sería una burla usted pretender modificar la Constitución para blindar un Ministerio Público independiente y poner un hombre tan dependiente, tan cercano, tan activista del Poder Ejecutivo como es Guillermo Moreno. Así que vamos a la semanal, y si no, vamos a leer las reseñas de la semanal. Vamos a ver cuál es el legado que quiere dejar el presidente con la reforma constitucional, sobre todo en los aspectos donde al parecer es su mayor deseo, que es hacer inmodificable, introducir como una cláusula pétrea el hecho de que no se pueda optar a un tercer periodo constitucional. Llévatelo, Cundo.